Buenos días a todos, estamos nuevamente aquí con la segunda etapa de esta serie de videos acerca de las elecciones en México y sus principales candidatos, los que probablemente ganen la presidencia de la República. Estoy aquí con Cecilia Ortiz y ahorita vamos a aprovechar para que ella es especialista en el tema de las sinastrías, que nos platique un poco de la sinastría de los candidatos con el tema de la Carta Natal de México. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y bueno, empezamos esta serie, estamos aquí Luis Michel Fox y Cecilia Ortiz y empezamos con Ricardo Anaya. Bien, empezamos dentro de la metodología y lo primero que hacemos es dar las cartas, tener los datos correctos. Okay. ¿Y cuáles serían los datos correctos, Michel? Bueno, la Carta de México ya la pasamos en anteriores videos, pero se las recuerdo, es 28 de septiembre de 1821 a las 18:23 en la Ciudad de México. Y vamos a empezar en este caso con Ricardo Anaya, que nace en la Ciudad de México el 25 de febrero de 1979 a las 5:30 de la mañana. Entonces ya en base a esto ahorita aquí junto a nosotros van a ver las cartas y les vamos a ir señalando más o menos los planetas que estamos refiriendo en su momento. Con la metodología vamos a empezar con lo que normalmente se le llama sinastría, aunque sinastría, que significa coincidencia de astros, pues es cualquier cruce de una carta con la otra. Y entonces ahorita Luis Michel nos va a empezar a explicar el cruce de la carta de Ricardo Anaya con México, es decir, las cartas comparadas. Así es. Bueno, aquí se acuerdan que Ricardo Anaya tiene muchos planetas en Acuario y el signo de Piscis, entre ellos su Sol. Entonces, todos estos planetas que él tiene, pues él le denomina que es un stellium, cuando hay un conjunto de planetas en el mismo signo o casa. En este caso, tocan la casa 11 de México. Y la casa 11 tiene que ver con precisamente partidos políticos, tiene que ver con congresos, tiene que ver con agrupar gente y pues es la casa de los amigos también, ¿sí? Y cierto esparcimiento, por ejemplo los clubes deportivos o clubes sociales también son de casa 11. Entonces estos planetas de Ricardo Anaya pues activan mucho esa casa. El Plutón de Anaya cae justamente en la cúspide casi de la casa 7 y la casa 7 son los socios del país o en general pues es los demás, o sea los otros, ¿sí? O sea, muchas veces también se le denomina la casa de los enemigos abiertos o declarados o la casa de los competidores. Entonces aquí pues viéndolo como socios, pues sí, Plutón pues tiende a modificar o transformar todo lo que se viene manejando con los socios, las políticas que se han venido siguiendo desde hace varios sexenios, pues es posible que llegaran a cambiar si Ricardo Anaya llegara a ser presidente. Aquí tenemos también el Saturno de él, activa la casa 6 y la casa 6 tiene que ver con los trabajadores. La fuerza laboral de México pues también puede estar dirigida con un Saturno que él tiene en Virgo, que es un signo de mucho trabajo y esfuerzo, pero el Saturno siempre se encarga de pues dirigir a los demás, ¿sí? A través de sus normas y de sus leyes. Entonces es un buen Saturno que él tiene por ahí y en la casa 6 de los trabajadores seguramente también va a haber ciertas reformas a la cuestión laboral. Y lo más importante de todo es que el Júpiter de Anaya está en conjunción exacta con el Marte de México. Entonces, si Marte también se relaciona con el trabajo, pues seguramente va a haber exceso de trabajo con él. O nos va a poner a trabajar, o va a dirigir, pues como es un Marte en Leo, pues tiene facilidades para dirigir. Si volteamos la carta, pues es realmente lo que México le exigiría a este presidente. Entonces, tenemos ahí Mercurio-Plutón, por ejemplo, y si hablamos de que México le puede estar exigiendo, pues de nuevo Plutón, que es el planeta de los cambios y las transformaciones, pues, y Mercurio es el de lo escrito, pues puede que haya ciertos cambios en la ley, digamos.
No sé si quieras tú agregar algo, Sofía. Sí, gracias. A mí me gustaría insistir en dos temas. Me llama la atención que el Urano que tiene Ricardo Anaya, que está en Escorpión en su medio cielo, nos cae en la casa 8 de la Carta de México. Esto me está mencionando un poquito esta transformación en dos niveles. Uno podría ser la deuda, el trabajo de la deuda nacional, ¿no? Que necesita una reestructuración, un cambio, hacer las cosas de manera distinta. Y la otra es el campo de la corrupción, la política, que tiene que ver también mucho con la casa 8. Y como está en Escorpión, en la Casa de México, pues nos invita este Urano y este medio cielo a hacer toda una transformación en el sistema político, en el sistema que lo que está anunciando de anticorrupción, porque Urano, recordemos que es el planeta de la renovación y está junto a su profesión, digamos, el medio cielo representa tu profesión, tu reputación, y entonces está esa parte innovadora, cambiante de él, regeneradora en el sentido del Escorpión, de mover desde las raíces y cambiar de tajo y de manera drástica todo ese sistema que existe. La otra cosa que yo quisiera insistir un poco en lo que dice Luis Michel, y me voy a ir más bien en el camino de ese Júpiter junto al Marte, es un Júpiter que también, estando en Leo, es un Júpiter que quiere hacer las cosas a lo grande, que quiere animarse, a expandirse, a crecerse, a hacer notar. Y en esta perspectiva, Marte rige el ascendente de la Carta de México, por lo tanto es el pueblo, es México, y aquí hay un sincero esfuerzo en querer hacer crecer a México, hacerlo más grande, y de alguna manera a veces las cosas podrían salirse de control porque no sabemos realmente hasta dónde el país está dispuesto a cambiar ahorita y a crecer y a recibir los beneficios que en realidad nos merecemos, ¿sí? Pero que ahorita, lo vamos a ver en la compuesta, pues parece que no estamos tan preparados. Pero sí, ese Júpiter es una cosa muy interesante porque además va a estar ahorita en el centro de la acción. Cuando Urano y Marte hagan cuadratura, Marte a 0 de Acuario, Urano a 0 de Tauro, pues justamente van a tomar como punto ese Marte de México y ese Júpiter de Anaya, lo cual ahí pues tenemos como una chispa que se va a encender de un cambio muy drástico. Ahora, el otro punto que me gusta mucho es la Venus en Capricornio de Anaya, que es un sentido muy genuino de generar negocio, de buscar relaciones armónicas con los empresarios, con los corporativos. Pues primero está cayendo en la casa 10 de la Carta de México, lo cual habla de un impulso, ¿sí? De un deseo de buscar conciliación, cooperación con la parte de desarrollo económico, y está junto, haciendo conjunción a la Juno de México. Entonces, la Juno de México es un asteroide, Juno, la esposa de Ceres. Nos habla también de celos, nos habla de posesividad, pero también nos habla de compromisos y de mantener una relación a pesar de las dificultades. Entonces aquí tenemos a Venus, que también es el planeta del amor. Bueno, podemos hablar de amor al dinero también, pero también está aquí en Capricornio, en conjunción con la Juno, pues hay una necesidad, o realmente hay unas ganas de hacer un compromiso, ¿no? Esta Juno conjunción Venus que se ve ahí. Y bueno, en la otra parte que sí es interesante de platicar y valdría la pena un poquito explorar, es que tiene ¿cómo se llama esto? El que tenemos aquí, el nodo sur de Anaya, pues está en conjunción a la fortuna de México. Entonces, este tema es Piscis, el nodo sur de Anaya está justamente a 17 de Piscis, la fortuna de México a 18, 16 de Piscis. Entonces a 16 de Piscis, y esto realmente, pues, ¿qué sucede con Anaya? El nodo sur es lo que ya fuiste en otras vidas, o lo que ya no debes de apalancarte, ya no te debes de referir tanto a ese lado de la carta, porque ya lo haces muy bien. Entonces, claro, él es buen artista, canta bien, es simpático, se lleva con todo el mundo, a veces no sabe poner límites, ¿sí? A veces puede ser sacrificado, a veces puede ser muy fantasioso, tener grandes sueños. Que eso es lo que pasa con los mexicanos, soñamos mucho, esa fortuna en Piscis, nos encanta soñar y ser también muy musicales y somos artistas, pero también somos evasivos, también no confrontamos, y ese nodo sur en conjunción de la fortuna pues podría reforzar por un cacho ese lado de no confrontar las cosas, de no enfrentar la realidad, de no tener un sentido práctico a veces y de ser mártires.